Ya, ahora estoy grabando la clase. Estos están destinados ya a ser utilizados en aquellas situaciones donde el dolor es muy intenso, ya, y por algo son llamados analgésicos mayores, son los que se usan ya como última instancia para poder eh, solucionar o poder aplacar dolores ya muy profundos. Y en esta patología ya se encuentran ya situaciones muy extremas, ya desde amputaciones ya de algún miembro, ya el tratamiento del cáncer, ya en donde el dolor es un dolor que no se puede controlar de ninguna manera, ya con un analgésico menor, por eso se habla de analgésicos mayores, luego hablaremos de los analgésicos menores. Entonces, en este sentido, se utilizan estos analgésicos. Ahora, el gran problema de esta categoría de fármacos es que causan, la mayoría de ellos, dependencia. ¿Ya? Dependencia y tolerancia. Como dije, el que hace de cabecera es la morfina. ¿Ya? Después viene la codeína, ya que también es un analgésico, ¿ya? Que también se utiliza como antitusivo. Y después viene un sinnúmero de analgésicos que algunos lo hemos conocido, ya sea por casos muy extremos, ¿ya? O a través de las noticias, ¿ya? Y a través de la televisión, ¿ya? Es decir, como analgésico tenemos el tapentadol, no se conoce mucho, la mepridina o el demerol, ¿ya? Este lo conocemos a través de la intoxicación, la cual eh, fue presa Michael Jackson, ¿ya? Y este es el famoso demerol. Se utiliza como analgésico en situaciones de cirugía mayor, ya para aplacar el dolor. El fentanilo también es otro analgésico mayor, también lo conocemos ya básicamente por la situación actual, ya que está invadiendo Chile, y el tráfico. ¿Ya? El tráfico de hecho, este grupo está considerado como estupefaciente, ¿ya? Estupefaciente, razón por la cual su control es bastante estricto. Entonces tenemos el fentanilo, como estaba mencionando, que lo conocemos más que nada a través de la prensa y también del tráfico y uso ilícito de las nuevas drogas que están llegando al país. El otro analgésico mayor es la oxicodona. Tal vez el nombre no lo conocen, pero si aquellos que les gusta o han visto o vieron la serie ya de Doctor House, ya él es, o bueno, era adicto a un analgésico que era el Vicodin, ya que es el nombre que está en Estados Unidos. Aquí en Chile trae otro nombre, ¿ya? La oxicodona, analgésico mayor. También está el otro analgésico mayor que es la buprenorfina, que aquí en Chile los conocemos realmente a través de unos parches, ¿ya? Se usan bastante estos parches, ¿ya? Que contienen este analgésico mayor, buprenorfina. Y voy a saltar ya, para terminar con el tramadol. El tramadol es uno de los analgésicos mayores más utilizados actualmente, ¿ya? Tiene varios inconvenientes y todos estos medicamentos se venden solamente por receta médica, ¿ya? Ahora, ¿por qué me salté la heroína? Porque la heroína en su momento partió siendo usada como fármaco, pero después, con el correr de los años, debido a su alta grado de adicción, ¿ya? Y tolerancia, fue dejado de lado como fármaco, ¿ya? Y es decir, como medicamento, y pasó, como se dice vulgarmente, al lado oscuro ya de el uso de esta sustancia, ya que de uso ilícito, ya tiene un gran poder adictivo, razón por la cual pasa a ser obviamente una sustancia muy apetecida, ¿ya? Y es muy potente en su efecto, ¿ya? De ahí es su uso. Ahora, básicamente ya la morfina actúa sobre unos receptores específicos, ¿ya? Que poseemos nosotros en nuestro organismo, y estos receptores específicos son los llamados receptores, ¿ya? O llamadas sustancias o receptores que van a reconocer a nuestras propias endorfinas, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos receptores, ¿ya? Para la morfina, ¿ya? Que en el fondo, no sé si ustedes han escuchado alguna historia de personas que son capaces de poder soportar situaciones extremas de mucho dolor, y esto básicamente es producto de que ellos son capaces de poder secretar o liberar estas sustancias analgésicas propias.
¿ya? De ahí es porque nuestro organismo también tiene nuestros propios analgésicos, ¿ya? Y como su nombre lo dice, ya lo dije anteriormente, atenúan, ¿ya? Esa sensación muy dolorosa, ya que es, y además que es de carácter desagradable, ¿ya? Tiene efecto analgésico, narcótico, que provoca narcosis, efecto antitusígeno, ¿ya? Y lo que indiqué anteriormente presenta mucha tolerancia, ¿ya? Y además puede presentar tolerancia cruzada, es decir, si se hace tolerante en cuanto a su uso con la morfina, puede ser tolerante con otro medicamento. Es razón por la cual la morfina se deja como el último fármaco, ya, para ser utilizado en situaciones extremas de intenso dolor. ¿Ya? Porque provoca mucha dependencia física y psíquica. Es decir, si le agregamos la dependencia física, psíquica y la tolerancia, es un producto muy potente. ¿Ya? Ahora, tiene acciones depresoras, ¿ya? En el sentido de que provocan analgesia, provoca somnolencia, hipnosis, depresión respiratoria, disminución de frecuencia respiratoria, parálisis respiratoria, ¿ya? Depresión del reflejo de la tos, disminución del peristaltismo, inhibe la secreción de ácido clorhídrico, provoca hipotensión y bradicardia. Todos estos efectos son acciones que provoca la morfina, ¿ya? Y estas acciones se ven reflejadas en aquellas personas que, sobre todo en el Asia, donde más se utiliza, ¿ya? Y que es el uso del opio, ¿ya? El opio, no se olviden que es el precursor, o mejor dicho, es el extracto de la amapola por donde se extrae la morfina, ¿ya? Por lo tanto, el uso del opio se van a sentir todos estos efectos, ¿ya? Y por lo tanto, ojo con la parte respiratoria, ¿ya? La morfina va a provocar una depresión a nivel respiratorio, por lo tanto va a haber dificultad respiratoria. También se le conocen a la morfina por efectos estimulantes, ¿ya? Básicamente, ya en las primeras instancias provoca reflejo del vómito, ¿ya? Y aquí donde muchos de ellos experimentan, ¿ya? El abuso de la morfina, ¿ya? Se han visto muchos casos en los cuales pacientes en las que se le está administrando morfina, ¿ya? Eh, algunos parientes o algunas personas que manipulan la morfina, en vez de administrárselo al paciente, se la administran ellos mismos, ¿ya? Es decir, empiezan a hacer uso de la morfina para obtener estas sensaciones de bienestar y euforia. ¿Qué es lo que obtienen las personas que fuman opio? ¿Ya? Las personas que fuman opio, no sé si han visto películas o escenas donde las personas están en un estado ya onírico, placentero, ya en estado alfa, beta, gamma, todos los estados posibles de sumisión de su organismo están en otra, ¿ya? Es decir, se vuelan, ¿ya? Entonces, muchos buscan esta sensación de bienestar, euforia con el uso de la morfina. Aparte de eso, provoca sudoración, estreñimiento, ya aumento del tono de la vejiga, etcétera, etcétera. Muchos factores que tienen que ver con efectos estimulantes producto de la morfina y sus derivados. Ojo, ya, porque también sus derivados de la morfina provocan los mismos efectos en menor instancia, ¿ya? Los efectos adversos en los cuales se observa en las personas que usan la morfina, ¿ya? Hay una franca depresión respiratoria, hipotensión con respuesta después con bradicardia, estreñimiento, sudoración y vómito, ¿ya? Entonces las personas que usan morfina, aparte de provocar un estado de somnolencia, ya están en un estado de paz y quietud, ¿ya? Por eso es que la morfina, como dije anteriormente, se deja para los últimos estados del dolor, ¿ya? Y sobre todo en terapias muy agresivas como es el cáncer, ¿ya? Y donde más se utiliza la morfina, es decir, en las últimas etapas para disminuir el dolor que sienten ya los pacientes. El otro analgésico, ya que no se usa mucho actualmente, pero antiguamente se usaba bastante, que es la codeína. ¿Ya? La codeína se usó bastante como analgésico, aunque algunos médicos todavía que tratan el dolor lo utilizan, ¿ya? Pero la codeína básicamente donde más se utiliza es como efecto antitusivo, ¿ya? Pero para la tos seca, ¿ya? Una tos, una tos que se denomina una tos perruna, ya una tos que cuando la persona cuando tose, ya la tos viene como de adentro, por decir como una tos muy ronca, ya en la cual no hay secreciones, ya, y se venden en la forma de jarabe. Entonces aquí donde hay que tener mucho cuidado con la codeína. La codeína actualmente se está haciendo muy mal uso, ¿ya? Han habido muchos reportajes con el uso de la codeína o de jarabe de codeína y los pacientes, o mejor dicho, las personas, la juventud que es adicta a la codeína, los llamados codeínicos, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque, como vimos en una oportunidad, acá tenemos la codeína, ¿ya?
esta es la molécula de la codeína, la cual no se olviden que es pariente de la morfina. Entonces, nuestro organismo, ya cuando lo metaboliza, elimina este grupo metilo, ¿ya? Este que está envuelto en rojo, lo elimina y lo transforma en morfina, ¿ya? Obviamente que la potencia de la codeína es mucho menor que de la morfina, son 10 veces menor, ya, la potencia de la codeína, pero si aumentamos la dosis de la codeína vamos a obtener una buena cantidad de morfina sintetizada por nuestro organismo. Entonces eso es lo que buscan ya los jóvenes, ya consumiendo codeína, es obtener estos efectos placenteros y oníricos, ya, y la sensación de euforia. Bueno, brevemente otro analgésico es la metadona, es muy parecido a los efectos de la morfina, ¿ya? Se utiliza en aquellos pacientes adictos a la heroína, es decir, para tratar de sacarlos, ¿ya? Del consumo de la heroína y evitar lo que se llama el síndrome de supresión o el síndrome de abstinencia, ¿ya? Cuando una persona es adicta, ¿cierto?, a un medicamento o alguna sustancia de uso ilícito, ¿ya? No puede y no es imposible poder decir ya no voy a consumir más este producto porque va a venir lo que se llama la dependencia física, ¿ya? O lo que es síndrome de abstinencia, que el cuerpo, como se dice vulgarmente, le va a pedir ya nuevamente consumir el medicamento o la sustancia ilícita porque va a sentir ya efectos muy desagradables. Y de ahí viene que nuevamente la persona recae en el uso de sustancias ilícitas. Y para ir escalando eso se utiliza la metadona. La meperidina también es un buen analgésico, ¿ya? Que se utiliza generalmente en pacientes eh, que han sido sometidos a alguna cirugía, ¿ya? O también aquellos que están policontusos, politraumatizados, ¿ya? O postoperatorio. Y también se utiliza la meperidina. Se utiliza una o dos dosis no más para calmar el dolor intenso, ¿ya? Bueno, repetir, estos se utilizan solamente cuando el dolor es muy intenso, ¿ya? Para eso está el otro grupo que vamos a ver a continuación, que son los analgésicos menores. La buprenorfina, que le indica, esos son los parches, ya son muy buenas. Es un fármaco que aquí en Chile solamente lo tenemos en la forma de parche, no lo tenemos en la vía oral y sublingual. El tramadol es otro analgésico ya de moderada intensidad, ya muy parecida al efecto de la codeína. Por eso que la codeína dejó de ser usada porque apareció este tramadol, ya. El fentanilo es un potente analgésico, ya, pero es de efecto muy corto, ya. Este es que se está usando ya como uso ilícito, ya se usa en anestesia, ¿ya? Y asociado también a otros analgésicos mayores. Da un efecto inicial, pero después desaparece el efecto. Eh, Ustedes se van a encontrar muchas veces ya con algunos medicamentos que en su caja van a tener esta estrellita roja, ¿ya? Y esta estrellita roja significa que va a estar sujeto a control de estupefaciente. Ahora, ¿qué es o qué significa la palabra estupefaciente, que lo mencioné anteriormente? ¿Ya? A esta definición se le nombra aquellos medicamentos o cualquier sustancia activa, ¿ya? Porque puede que esté considerado dentro del listado de estupefacientes, pero no exista como medicamento. En el Código Sanitario hay un listado enorme de todas aquellas sustancias que son consideradas como estupefacientes, por lo tanto son consideradas sustancias, por un lado, de uso ilícito, que son los que están en los medicamentos, y aquellos que son de uso ilícito, es decir, no se pueden comercializar, ya que pueden, a la so pena de poder ser sancionados y aplicados la ley 20.000, que es la ley de estupefacientes. ¿Ya? Si alguien lo quiere leer, el Código Sanitario, la ley 20.000, ya está esta acción muy drástica para el tráfico ya de estupefacientes. Por lo tanto, estas sustancias son aquellos que van a alterar la sensibilidad y la percepción de los individuos. ¿Ya? Y esto produce efectos estimulantes, depresores y efectos narcóticos o alucinógenos sobre el sistema nervioso central, ¿ya? Y eso hace que la persona, por su uso, vaya a crear una adicción, ¿ya? Es decir, una dependencia y además tolerancia. Dentro de estas sustancias, ¿ya?, que provocan esta acción y que están considerados como estupefacientes, tenemos medicamentos y sustancias que no son medicamentos, ¿ya? La única sustancia que está como medicamento es la morfina, ¿ya? Y el resto son todas sustancias que están consideradas actualmente, ¿ya? De uso ilícito, aunque algunas con ciertas restricciones. Tenemos a la marihuana, que el principio activo es el tetrahidrocannabinol,
la cocaína, el LSD, o el llamado ácido, ¿ya? El ácido del ácido lisérgico, la mescalina, es otro compuesto que se encuentra en una especie de cactus, ya que es el peyote, no sé si han escuchado hablar, ya. Derivados de anfetaminas, ya. Derivados de anfetaminas, acá tenemos el éxtasis y aquellos que eh, vieron la serie de Breaking Bad, ya, el metilendioximetanfetamina o MDMA, ya. Y por último también está considerada la heroína. Todos estos son considerados como estupefacientes, ya. Y estos, dentro de estos estupefacientes también está el tramador, como lo dije anteriormente. Es decir, el tramador se vende solamente con receta médica, ¿ya? Pero, como ocurre en Chile y en varias otras partes, a veces las venden nomás así, así en cierta, porque también provoca mucha dependencia. El tramadol es, como digo, el analgésico estrella, ¿ya? O el que más se utiliza dentro de los analgésicos mayores. Es como la presala o la antesala para llegar a utilizar los otros analgésicos, ¿ya? Se usa para efectos dolores moderados a severos, ¿ya? Y algunas veces asociada a paracetamol, ¿ya? Obviamente que tienen menor efecto narcotizante, ¿ya? Que la morfina, pero provoca tolerancia y dependencia. Cuando hay abuso ya de estos estupefacientes, ¿ya? Se utilizan fármacos que van a antagonizar a los receptores, ¿ya? Los receptores kappa, que son los receptores que van a ser estimulados por parte de la morfina, ¿ya? Y este medicamento es la naloxona y la naltrexona, ¿ya? Estos son medicamentos que se utilizan para poder ayudar a aquellos pacientes que son adictos a la morfina o cualquiera de estos derivados morfínicos o otra sustancia de uso ilícito, es decir, para poder ayudar a sacarlos ya de esta dependencia. Eso es brevemente con respecto a analgésicos mayores, no es mucho lo que tengo que aportar, solamente para que conozcan que existe este grupo de fármacos y ahora vamos a pasar a otro grupo ya de fármacos que son los analgésicos menores, pero para poder entender los analgésicos menores, brevemente me voy a referir a una sustancia, no sé si la han escuchado hablar en otros ramos, ya tal vez lo han visto en forma somera o superficial, pero aquí lo vamos a ver un poquito en la profundidad, sustancias ya que existen en otro organismo están ampliamente distribuidos en un sinnúmero de órganos, de sectores, que son las llamadas prostaglandinas. ¿Qué son las prostaglandinas? ¿Ya? ¿O cómo se les define? ¿O cómo se les podría llamar? Es complejo de poder definir las prostaglandinas sin antes conocer ya de dónde vienen y qué efectos producen. ¿Ya? Entonces, para que ustedes más o menos tengan este contexto, ¿ya? Cada vez que se produce alguna situación de deterioro ya a nivel de membranas celulares, ya sea por estímulos quimotácticos, por ruptura, estímulos físicos, estímulos químicos, un sinnúmero de estímulos a nivel de la membrana celular, ya se liberan ya una sustancia producto de la acción de una enzima. Todo esto es producto de enzimas. ¿Ya? Toda esta cascada, esta se llama la cascada de las prostaglandinas, es producto de un estímulo o que es gatillado por un sinnúmero de eventos. Ya lo vamos viendo de a poquito para que usted vaya entendiendo ya de qué se trata. Entonces, los fosfolípidos que están en las membranas celulares ya son activados por una fosfolipasa. ¿Ya? Quiero que entiendan más con el contexto. Ya no, yo no voy a apuntar al nombre de la cascada, no. Quiero que entiendan el contexto y, obviamente, las enzimas que sí nos importan y para poder entender los analgésicos menores. Entonces, volvamos. Los fosfolípidos son atacados por una enzima que es la fosfolipasa y va a producir una molécula que se llama el ácido araquidónico. ¿Ya? Esta molécula que va a estar disponible ya en todos los espacios tisulares, ya puede ser atacado por dos tipos de enzimas. Una que se llama la lipoxigenasa, ¿ya? O también llamado la ciclooxigenasa, ¿ya? Ciclooxigenasa que nosotros lo vamos a abreviar como COX, ¿ya? COX2, COX, o 1 también, ahí lo vamos a ver. Entonces, dependiendo del efecto o de la enzima que actúe sobre el ácido araquidónico, va a producir a su vez un sinnúmero de subproductos. Si la acción es por parte de la lipoxigenasa, va a producir unos productos o unos subproductos o una subsustancia, como le quieran llamar, o mediadores, ¿ya? Porque no son ni neurotransmisores, ni son ni enzimas, no son mediadores, llamados leucotrienos. Leucotrienos. Ya habíamos hablado algo de los leucotrienos cuando vimos ya
las reacciones alérgicas, si se acuerdan, ya que quienes originaban ya la acción o la liberación o la respuesta alérgica eran varios mediadores. Estaba por un lado la histamina, ¿cierto? Estaba al otro lado la citoquinina y estaban aquí los leucotrienos. Y de aquí viene el leucotrieno, de la cascada de las prostaglandinas, ¿ya? Por otro lado, si el ácido araquidónico es atacado, ¿ya?, por otra enzima que es la ciclooxigenasa, se van a producir unas sustancias, unos endopiróxidos, que nosotros le llamamos prostaglandinas, ¿ya? Es decir, las prostaglandinas van a ser producto de la acción de una enzima que es la ciclooxigenasa, ¿ya? Ahora, dentro de estas prostaglandinas, ¿ya?, y aquí lo interesante, ¿ya?, y lo complejo de esta sustancia es que existen una variedad infinita de prostaglandinas que son sintetizadas por nuestro organismo, es decir, producto de una simple acción de la fosfolipasa que gatilla esta famosa cascada de las prostaglandinas. Cada una de estas prostaglandinas se le denominan por letra, por número, ya alfa, beta, como vamos a ver, vamos a ver algunos ejemplos. Y a su vez, cada una de estas tiene una innumerable actividad farmacológica, ¿ya? Algunas de ellas incluso de acción opuesta, y eso es lo complejo, ¿ya? Y dentro de este grupo, ¿ya?, que es producto de la ciclooxigenasa, también se liberan los llamados tromboxanos, ¿ya? Tromboxanos, dentro de los cuales destaca el tromboxano A2, que es un potente, ¿ya?, fármaco, ¿ya?, anticoagulante. Perdón, es un potente agregante plaquetario, perdón. Es un potente agregante plaquetario, por lo tanto, participa en la coagulación, ¿ya? Entonces, de estos derivados de la acción de la ciclooxigenasa, tenemos, por un lado, a los tromboxanos y por otro lado, a las prostaglandinas. Y estas prostaglandinas, como dije anteriormente, tienen un sinnúmero de acciones farmacológicas, que lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Yo ya le mencioné una de las características de este tromboxano A2, un potente agregante plaquetario. Esta cascada, ¿ya?, es atacada por un grupo de fármacos, o mejor dicho, o la puede intervenir un grupo de fármacos que también vamos a ver a continuación, que son los llamados corticoides, ¿ya? No se olviden que los corticoides poseen dos grandes acciones que ya lo hemos visto: potentes antiinflamatorios e inmunosupresor. Si se da cuenta que esta cascada de las prostaglandinas es una forma de inmunidad hacia nuestro organismo, ¿ya? Porque cada vez que hay lesiones se activa esta cascada para liberar las prostaglandinas, que vamos a ver, tiene un sinnúmero de acciones farmacológicas, y además también liberar leucotrienos. Cada uno tiene sus acciones ya a nivel fisiológico. Por lo tanto, esta cascada nosotros la podemos inhibir con los corticoides, inhibiendo la fosfolipasa, ¿ya? Y es aquí donde nosotros vamos a centrar principalmente, es que hay un grupo de fármacos, ¿ya?, que son los analgésicos antiinflamatorios no esteroidales, que son los analgésicos menores, van a inhibir a esta famosa enzima, a la ciclooxigenasa, ¿ya?, a la COX, ¿ya? Entonces aquí donde actúan los AINES, ¿ya?, inhibiendo a la ciclooxigenasa. Por lo tanto, al inhibir a la ciclooxigenasa, no se producen estos otros mediadores, ya que están al final de la cascada. Es decir, no se sintetizan tromboxanos y tampoco se sintetizan un sinnúmero de prostaglandinas. ¿Ya? Vamos bien. Bueno, aquí está otra forma representativa de en forma estequiométrica, mejor dicho, en la fórmula de cómo son estas estructuras moleculares, ya es lo mismo, en la cual se liberan estas moléculas, ya que son distintas cada una de ellas, por eso tienen un sinnúmero de nombres, ya, y de siglas. Me voy a referir en forma puntual a algunas de ellas, ya, que son importantes para poder entender las acciones, ya, y además los efectos farmacológico de la prostaglandina, tanto efectos adversos como efectos benéficos. No se olviden que si nosotros frenamos la cascada o la producción de todas estas prostaglandinas, vamos a frenar sus actividades farmacológicas, ¿ya? Ojo con ello. Entonces, tenemos una de las más conocidas, que es la prostaglandina E2, ¿ya?, que
se produce en varios órganos, ¿ya? Riñón, tracto intestinal, ¿ya? Etcétera, y cuya función, es muy importante esta acción, es una acción protectora y de reparación de la mucosa gástrica, ¿ya? Este es un efecto muy importante que tienen que presente, ténganlo presente, ¿ya? Destáquenlo y subrayenlo, ¿ya? Entonces, si se fijan, producto de esta cascada, ¿ya? Si se fijan, se produce, si esta funciona en forma normal, ¿cierto? Se produce una prostaglandina, la prostaglandina E2, ¿ya? Que está acá, es una sustancia que va a ayudar a la reparación gástrica, ¿ya? Y a la protección gástrica. Por lo tanto, si nosotros frenamos esta producción, vamos a frenar también la producción de esta prostaglandina. También tiene acciones vasodilatadoras, también tiene acciones diuréticas y natriuréticas, perdón, tiene efecto diurético y de natriúrisis. ¿Qué significa ello? Que elimina sodio, ¿ya? Por lo tanto, al eliminar sodio provoca el efecto diurético. Es decir, esta prostaglandina también es responsable de que nosotros no funcione, por algo se produce en el riñón, que se provoque la liberación normal de sodio y, por lo tanto, la eliminación de líquido, ¿ya? Eh, Inhiben también, de cierta manera, la acción inflamatoria, ¿ya? Es decir, en aquellas células alérgicas. También es importante para ayudar a la inflamación, por un lado, ¿se fijan? Pero esto es una acción menor, ya sobre todo en células que son, que tienen con los mastocitos. Acá tenemos la otro derivado de la prostaglandina, que es el tromboxano 2. Como dije anteriormente, es un potente agregante plaquetario, por lo tanto participa ya en la coagulación, activa la agregación plaquetaria. ¿Qué quiere decir esto? Que hace que las plaquetas se puedan unir fuertemente ante una hemorragia y formar el tapón, como se dice normalmente, el tapón o el coágulo, ya momentáneamente hasta que se repare ya la zona dañada para que vuelva a seguir funcionando este daño tisular, ¿ya? Eh, y tenemos también la prostaciclina, ¿ya? Perdón, la otra prostaglandina que se le llama otro nombre, pero en el fondo es una prostaglandina, y dos, que se fija tiene efecto contrario, inhibe la agregación plaquetaria. Es decir, como dije anteriormente, lo complejo de estas sustancias es que muchos de ellos ya tienen acciones opuestas, ya son como autocontrol. Es decir, para que nuestro organismo funcione, ¿ya? Porque tampoco no se puede disparar ya, que esté constantemente activada la agregación plaquetaria, sino que vamos a estar formando trombos, ¿ya? Entonces, de esa manera, esto es autocontrol. Y eso es lo entretenido y complicado de entender las prostaglandinas. Obviamente que algunas tienen más acción que otras. La prostaglandina 2 sí o sí es la que tiene mayor acción dentro de las prostaglandinas, ¿ya? También favorece la prostaglandina I2, favorece la liberación de renina, ¿ya? En el riñón. Acá tenemos otra, ¿ya? Que solamente para que ustedes vuelvan, entiendan un poco la complejidad de esta prostaglandina, ¿ya? La prostaglandina I2 también es un bronquidilatador, ¿ya? Dependiendo del tipo de receptor donde actúe, significa que puede actuar como broncoconstrictor o broncodilatador, ¿ya? La prostaglandina E2 que les mencioné anteriormente, ya es la que favorece la protección gástrica, disminuyendo la secreción de ácido y aumentando la producción de mucus. También el embarazo es importante esta prostaglandina porque favorece la contracción uterina, junto con esta otra prostaglandina, ya la prostaglandina F2 alfa, ya que es una que se descubrió y se fabricó un componente homólogo a la prostaglandina y que tiene una potente acción en la etapa de término del embarazo, ya es un potente ya estimulador de la contracción uterina. Entonces, significa, las acciones de las prostaglandinas son muy diversas, ¿ya? Y dependiendo de dónde actúan va a ser su efecto. ¿Ya? Volvamos a nuestra cascada de las prostaglandinas, ¿ya? Para que empecemos a entender un poco esto, ¿ya? Y poder entender los analgésicos y sus efectos adversos. La prostaglandina, como dije anteriormente, es producto de la degradación, ya por un lado del fosfolipio que se transforma en ácido araquidónico, y este ácido araquidónico es atacado por la ciclooxigenasa. Pues bien, se han descubierto ya 3 enzimas, ya hasta el momento se conocen muy bien la acción de 2, ya, es decir, tenemos ciclooxigenasa 1, que se denomina constitutiva, y ciclooxigenasa 2, que es inducible, ya que se induce, como su palabra dice, por acciones externas, ¿ya? Entonces, cuando la COX-1 ya ataca
al ácido araquidónico, esta COX-1 va a producir prostaglandinas que van a tener incidencia en la protección ya gástrica, van a tener incidencia en la eliminación de sodio, en la diuresis y en la activación plaquetaria. Si se fijan, la responsable de que se sinteticen estas prostaglandinas que actúan a este nivel es la COX-1. Por otro lado, ya se sabe que la acción de la ciclooxigenasa 2 o la COX-2, ya cuando actúa sobre el ácido araquidónico, provoca o libera prostaglandinas que participan en la inflamación. ¿Ya? Y aquí es donde vamos a llegar. También tiene acción a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Tienen acción también estimulante, si las prostaglandinas estimulantes sobre la contracción uterina, como lo dijimos anteriormente, y también tiene que ver con la acción sobre la vesícula seminal en la producción de espermio. ¿Ya? Entonces, aquí nos vamos a referir principalmente al efecto, ¿ya? Producto de la acción de la ciclooxigenasa 2 que provoca ya la liberación de prostaglandinas que van a participar en el proceso inflamatorio. ¿Ya? Y la COX-1 produce prostaglandinas que nos van a proteger la mucosa gástrica, que van a favorecer la diuresis y también van a participar en la coagulación. ¿Ya? Eso es lo importante que quiero que retengan de esta gráfica. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos usar fármacos que hagan el efecto antiinflamatorio, tenemos que ubicar fármacos que sean selectivos en su acción. ¿Qué quiere decir que sean selectivos en su acción? Que solamente inhiban la síntesis de una ciclooxigenasa, en este caso la COX-2, para atacar el proceso inflamatorio. Antiguamente existían solamente analgésicos inflamatorios que inhibían ya indistintamente a la COX-1 y a la COX-2, es decir, inhibían a ambas. Entonces ahora se está utilizando fármacos que son selectivos en su acción, que eso lo vamos a ver a continuación. Ahora, previamente, para poder entender la acción ya o el efecto de estos analgésicos menores, recordar un poco que la inflamación se puede producir por distintos estímulos, ¿ya? Un sinnúmero de estímulos. Proceso infeccioso, isquemia, reacción antígeno-anticuerpo, daño, golpe, ya sea físico o térmico, ¿ya? Y esta respuesta por parte del organismo se manifiestan con signos, que es eritema, edema, hiperalgesia y dolor, ¿ya? Entonces estos efectos, ¿ya? Son los que se producen por el proceso de la inflamación. Y no se olviden que en un proceso inflamatorio ya son llamados un sinnúmero de mediadores, ¿ya? Dentro de los cuales están las prostaglandinas, con una potente acción. Hay otros mediadores que no los podemos controlar. Citoquinina, ya otros, bueno, y aparte que los mediadores también que pertenecen a nuestra respuesta inmune, ya los linfocitos, ya los leucocitos, que van a atacar también este proceso y esto va a provocar la inflamación. ¿Ya? Entonces, como estábamos hablando de las prostaglandinas, no solamente las prostaglandinas están asociadas a la inflamación, para que entendamos ya muy bien por qué cuando alteramos esta cascada vamos a provocar algunos efectos adversos. ¿Ya? Las prostaglandinas también están relacionadas con el ciclo del sueño, es decir, si nosotros bloqueamos la síntesis de la prostaglandina, también vamos a afectar el sueño. ¿Ya? Están asociadas con la termorregulación, ¿ya? Es decir, las prostaglandinas son responsables muchas veces del aumento de la temperatura como respuesta ya a alguna acción para disipar la temperatura, ¿ya? También las prostaglandinas son responsables de la liberación de la hormona luteinizante, ¿ya? Ojo para las mujeres, ¿ya? Que quieren o quieren programar un embarazo, ¿ya? Cuando consumen muchos AINE, como ya vamos a ir adelantando algunos efectos, ¿ya? Una de las funciones de las prostaglandinas justamente es controlar la liberación de la hormona luteinizante, que es la que va a desencadenar ya los ciclos menstruales, ¿ya?
también pueden tener efectos anticonvulsivantes, las prostaglandinas, ¿ya? Por eso que puedo adelantar, las personas epilépticas no pueden consumir AINES, ¿ya? Bueno, esto es lo que ya habíamos hablado anteriormente, que las prostaglandinas son responsables de la protección gástrica, ¿ya? Es decir, tanto de la secreción de mucus, ¿ya? Como también la inhibición de la secreción de ácido, ¿ya? Y de esa manera protegen la irritación gástrica, ¿ya? Es decir, las prostaglandinas nos defienden de la irritación gástrica, ¿ya? Y no solamente hay dos, sino hay un sinnúmero de prostaglandinas. Por eso yo no voy no voy a mencionar ni a preguntar, mencióneme las prostaglandinas. No, más o menos tener el concepto de que son responsables un grupo de prostaglandinas de la protección gástrica, ¿ya? Y esta protección gástrica a nosotros nos ayuda cuando consumimos a su vez sustancias gástricas, ¿verdad? Irritantes gástricas, ¿ya? Es decir, cuando se consume alcohol, sustancias ácidas, medicamentos de carácter ácido, ¿ya? La propia aspirina, que es un ácido, ¿ya? Entonces, cuando nosotros consumimos medicamentos ácidos o sustancias que nos provocan acidez gástrica, ¿ya? Eh, Nuestra respuesta fisiológica es la liberación de prostaglandinas, ¿ya? Y si nosotros inhibimos la síntesis de esta protección gástrica, no vamos a tener esta protección gástrica, ¿ya? Bueno, aquí está lo que hacen las prostaglandinas es aumentar el flujo sanguíneo, ¿ya? Y de esa manera evitar que se rompa, ¿ya? La pared gástrica y se formen lo que se llaman estas úlceras, ¿ya? Es decir, las prostaglandinas nos defienden de esta posible agresión. Entonces, ya, las sustancias de interés farmacológico, del punto de vista de la cascada de las prostaglandinas, son básicamente básicamente cuatro, ¿ya? Uno, los leucotrienos, ¿ya? Que ya lo había mencionado anteriormente, el leucotrieno AD4, ¿ya? Que es un potente broncoconstrictor, es decir, muchas personas que sufren de bronquitis obstructiva, ya puede ser que estén liberando mucha prostaglandina, y dentro de estas no, le están liberando mucho ácido araquidónico, y este ácido araquidónico atacado por la ciclooxigenasa va a provocar muchos leucotrienos, que es un potente broncoconstrictor. Por lo tanto, una de las terapias para la bronquitis obstructiva es utilizar antagonistas de los receptores de leucotrieno, ¿ya? Están también las prostaciclinas, ¿ya? Que son algunas prostaglandinas que tienen acciones sobre todo a nivel uterino, ¿ya? Que esa es la principal acción. Están los tromboxanos, que son potentes agregantes plaquetarios, y están nuestras prostaglandinas, con S, pero SSSS. Son un sinnúmero de mediadores con números y letras que tienen a su vez una infinidad de acciones farmacológicas que, como dije anteriormente, también pueden hacer acciones opuestas, ¿ya? Al igual como lo vimos en el sistema simpático y parasimpático, ¿ya? Entonces, si alguien ya quisiera definir ya qué es lo que son las prostaglandinas, es aquí una definición lo más homogénea posible, ya que como lo indiqué anteriormente, son sustancias que se producen a partir de los fosfolípidos y que están presentes en casi todos los tejidos y líquidos, son de muy amplio espectro de acción, con efectos opuestos, y distintas prostaglandinas demuestran distintas actividades tanto cuali como cuantitativas. Quiere decir que hay algunas que presentan mayor acción farmacológica que otras, ¿ya? Pero pueden ser acciones opuestas. Es como un autocontrol, un freno, ¿ya? Entonces, estas son las llamadas prostaglandinas, ¿ya? Y que están directamente ligadas a dos procesos que vamos a ver a continuación, que es la inflamación y el dolor. Perdón, y el dolor. Y la temperatura, ¿ya? Inflamación, dolor y temperatura. Producto de la investigación ya de las prostaglandinas, eh, se han descubierto un sinnúmero de sustancias que actualmente se utilizan ya en terapia. Es decir, que se investigaron las prostaglandinas, su estructura, sus moléculas, y se han sintetizado o se han derivado de ellas con gran uso en la farmacoterapia, ¿ya? Uno de ellos es el alprostadil, ¿ya? Una sustancia que se utiliza muchas veces, ¿ya? Sobre todo
en el colapso ya de los recién nacidos, en el sentido del punto de vista del colapso respiratorio, ya, no sé si usted conoce una patología que va asociada a una falta de agente surfactante a nivel de la superficie bronquial, que es una sustancia que evita que los pulmones se peguen, ya colapsen, ya. Pero hay veces en las cuales recién nacidos nacen con una deficiencia de esta sustancia surfactante que hace que se colapsen los pulmones y de esta manera no pueden respirar. Y esta sustancia reemplaza a la acción de esta agente surfactante, que es el prostadil. ¿Ya? Acá también tenemos otro derivado de la prostaglandina que se utiliza ya a nivel intrahospitalario, ¿ya? Y también en el submundo, por decirlo de esa manera, ¿ya? Porque no se vende en farmacia, que es el misotrol, ¿ya? Esta sustancia partió siendo para tratar la úlcera gástrica duodenal, pero su uso lateral, por decirlo así, porque no es el uso indicado farmacológicamente en bilografía, es para inducir el parto, ¿ya? Y también se utiliza para inducir el aborto. Es decir, con esta última acción, en la cual este medicamento, el misopostrol, ya se comercializa ya a nivel, bueno, esto se sabe ya a nivel de internet, pero aquí en Chile no está a la venta, solamente viene de otros países en la cual lo importan, ¿ya? Entonces, se fijan, importancia de sustancias análogas. Bueno, aquí esta sustancia que no se utiliza, pero sí un derivado de la prostaglandina 2-alfa, ya que está, como dije anteriormente, un potente constrictor de la musculatura uterina que se utiliza en la fase de parto, ¿ya? Y también de aborto. Pero unos derivados de estos se utilizan ampliamente y con mucha potencia en el glaucoma. Ya han desplazado ya a los colinérgicos, como vimos al principio, y son el latanoprost, el bimetalprost y el travoprost. ¿Ya? Estas tres sustancias actualmente muy utilizadas en el tratamiento del glaucoma. Son muy potentes y muy efectivos en el tratamiento del glaucoma. Producto de la investigación de esta simple prostaglandina. Sin embargo, ya el mayor estudio que hay son respecto a aquellos que van a antagonizar ya tanto a las prostaglandinas como a leucotrienos. Aquellos que van a antagonizar a la ciclooxigenasa, ya tenemos a los analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios no esteroidales, ya, es decir, aquellos que van a atacar el dolor, la fiebre y la inflamación, y en forma lateral con efecto antitrombótico. ¿Ya? Existe otro grupo también bastante utilizado, ¿ya? Que son los antagonistas de receptores de leucotrienos que son los responsables de las bronquitis obstructivas, ¿ya? Es decir, en el asma. ¿Ya? Y en Chile tenemos dos, que es el Safir-Lucas y el Montelukast. ¿Ya? Estos dos fármacos son los que se utilizan ampliamente para tratar el asma o la bronquitis obstructiva o el EBOC o el EPOC. ¿Ya? Entonces, se fijan, el grupo de fármacos que nos interesa desde el punto de vista de que antagonizan leucotrienos y prostaglandina son los AINES, ¿ya? Y los antagonistas de leucotrienos D4. Entonces, pasamos a conocer rápidamente ya aquellos fármacos considerados o clasificados como analgésicos menores, ¿ya? Y de ahí viene el nombre de AINE, ¿ya? Analgésico antiinflamatorio no esteroidal. ¿Por qué no esteroidal? Para diferenciarlo de otro potente, ¿ya? Antiinflamatorio, que son los corticoides. ¿Ya? Entonces, cuando dicen no esteroidal, se refiere a los corticoides, es decir, para separarlo de este grupo, ¿ya? Que son los llamados esteroides. Entonces, para ir solamente aportando ya lo que son las acciones de estos fármacos, ¿ya? Comparten estas tres acciones principalmente, ¿ya? En forma cualitativa, analgesia, acción analgésica, antipirética y antiinflamatoria. Antipirética es antipirosis, pirosis es fiebre, es decir, antifebril. ¿Ya? Entonces, estos grupos de fármacos, que son los AINES, ya se prescriben para aliviar dolores suaves a moderados, ya inflamaciones leves a moderadas, para bajar la fiebre, ya sea solos o asociados. ¿Ya? Este grupo de fármacos, que son los AINES, ya para que ustedes más o menos tengan envergadura, ya corresponden casi al 60%
de los fármacos más utilizados del arsenal farmacológico. ¿Ya? Es un grupo ampliamente utilizado. ¿Ya? Es un grupo que algunas veces se abusa de ello. Ya vamos a hablar brevemente de ello. Bueno, aquí hay una clasificación para poder organizar un poco estos fármacos analgésicos inflamatorios, en las cuales también les menciono, no les voy a preguntar a qué categoría ni a qué estructura química ya pertenecen, solamente es para que usted vaya entendiendo que cada uno de ellos tiene una estructura química distinta. Algunos son muy cercanos en cuanto a su estructura, por lo tanto son, por decirlo así, hermanos o primos, ¿ya? Por lo tanto sus acciones son muy parecidas, ¿ya? El primer analgésico antiinflamatorio no esteroidal que se usó fue el ácido acetilsalicílico. ¿Ya? Hay mucha historia con respecto al ácido acetilsalicílico, cómo salió, ya. Esto se obtiene todavía de una corteza de un tipo de sauce, ya que produce ácido salicílico, pero el ácido salicílico es irritante gástrico, por lo tanto a alguien, un químico, ya se le ocurrió ya agregarle una molécula, ya un acetato, ya, y creó el ácido acetilsalicílico, y de esta manera ya evitó de cierta manera este efecto irritante gástrico nocivo, ya. Si bien es cierto, sigue manteniendo el efecto gástrico, pero es menor. Y después el organismo separa esta molécula, ya el ácido acetilsalicílico separa el acetato, el acetil, y lo transforma en ácido salicílico, que es el que va a hacer el efecto. Por lo tanto, existe en la primera familia de fármacos, antiguamente muy utilizada, ya que eran los salicilatos. Después apareció otro grupo de fármacos, ya, que son los enólicos, dentro de los cuales hay varias familias, ¿ya? Y el más conocido y el más utilizado y el que se va a seguir utilizando por distintos motivos, aunque tiene muchos efectos adversos actualmente, que es ya la reenchulada metamizol. ¿Por qué decir reenchulada? Porque en Chile conocemos como dipirona, ¿ya? La dipirona es un nombre que se le dio nomás por un nombre de fantasía, pero a nivel internacional se conoce como metamizol, ¿ya? Después tenemos otros analgésicos ya en menor acción que casi no se utilizan, pero sí hay grupos de fármacos que son utilizados por muchas personas, ¿ya? Y los analgésicos, ya, como bien dije anteriormente, es un grupo ampliamente utilizado, por lo tanto, hay grupos de personas en la cual consumen más un grupo de antiinflamatorios que otros. Y a su vez, dependiendo de la edad también, es el fármaco que utilizan. El piroxicam, tenoxicam, meloxicam lo utilizaban precisamente nuestras abuelitas. ¿Ya? Ahora ha vuelto a salir al mercado el meloxicam por distintas acciones. ¿Ya? Vamos a ver diferencia en cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, si fijan, estos pertenecen al mismo grupo. Piroxicam, tenoxicam, meloxicam. Diferencia solamente desde el punto de vista farmacocinético en cuanto a la frecuencia de administración, y el meloxicam a la especificidad de acción. Este grupo ya es un grupo de AINE que no es selectivo en su acción, ya, es decir, inhibe tanto a la COX-1 como a la COX-2, ya. Todos estos grupos de fármacos que estamos viendo a este momento ya son aquellos que van a actuar tanto sobre la COX-1 y sobre la COX-2. Si nosotros volvemos a nuestra cascada portalandina, es decir, vamos a, para que acá. Entonces, este grupo de fármacos va a inhibir tanto a la COX-2 como a la COX-1, ¿ya? Entonces, fíjense bien los efectos que produce. Claro, al inhibir la COX-2 vamos a atacar la inflamación, pero si inhibimos la COX-1 vamos a quitar el efecto protector gástrico, vamos a provocar que haya retención de líquido y también vamos a inhibir la agregación plaquetaria, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, si se fijan, todos estos fármacos ya tienen sus acciones inhibiendo en forma no selectiva ya a las prostaglandinas, la síntesis prostaglandina. Acá tenemos otro grupo, ya, que son productos de un ácido acético, ya. Como dije, no voy a mencionar los grupos químicos porque esto es más que nada una presentación organizada de cómo se clasifican los AINES, ya. Y no hay una relación estructural entre cada uno de ellos, ya. Aquí tenemos otro grupo, indometacina, ¿ya? Que es un AINE que se utiliza bastante y es bastante potente, ¿ya? Que se utiliza en dolores a nivel lumbar, muy utilizado por los traumatólogos. Aquí tenemos uno que ha renacido en cuanto a su uso, muy antiguo, el ketorolaco, ¿ya? Como digo, estos grupos de fármacos AINE van apareciendo en el tiempo de acuerdo a cómo esté la visita médica, la publicidad, ya los costos ya que puedan tener cada uno de ellos y los efectos.
ya los efectos, en este caso farmacológico, como antiinflamatorio. ¿Ya? Si demuestran efectividad, lo usan. ¿Ya? Y si aparece uno nuevo, lo prueban y si es bueno, lo siguen usando, si no, desaparece en el tiempo. ¿Ya? Aquí tenemos otro analgésico, que es el diclofenaco, también muy ampliamente utilizado. ¿Ya? Estos son de los más antiguos, ya el ketorolaco no es un antiinflamatorio nuevo, es muy antiguo, al mismo que el diclofenaco. Y aquí tenemos una familia que es el grupo de AINES más utilizado actualmente, ¿ya? Que son la familia de los propiónicos. Estos familias propiónicos, ¿ya? Lo componen el ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno. Si se fijan, estos son muy conocidos, sobre todo el ibuprofeno, ¿ya? Porque sus acciones han demostrado poseer menos efectos ya adversos que los antecesores. Pero en cuanto a la potencia, a veces ahí distan un poco ya en cuanto a la potencia. Siguen los más antiguos siendo potentes, pero con mucho efecto adverso. Y es por eso que el ibuprofeno, vuelvo a repetir, porque tiene un menor efecto adverso que los antecesores, pero la potencia, hasta por ahí nomás, ¿ya? Es lo que más se utiliza. Acá tenemos otro grupo, ¿ya? Que se fue quedando ya como el prototipo, o no el prototipo, sino que como un analgésico predilecto o preferido de un grupo de personas que son del sexo femenino, que es el famoso ácido mefenámico. El ácido mefenámico es un antiinflamatorio, como cualquier otro antiinflamatorio, ¿ya? Tiene potente acción analgésica y es preferida por las damas, las mujeres, justamente por presentar un efecto ya analgésico ya en los periodos menstruales pre y postmenstruales, ¿no? Si se fijan que cada uno de ellos ya se especifica en una acción, en una patología ya en particular, porque tratar de abarcar en todas las dolencias de dolor, bueno, en todas las patologías de dolor e inflamación, es imposible. Por lo tanto, se abocan los laboratorios, finalmente, a centrar su acción ya, y a destacarla en esa cosa que sea más efectiva, ya el consumo, entre comillas. ¿Ya? Después tenemos otro, que es un derivado nicotínico muy conocido, que es el clonixinato de lisina. ¿Ya? Bueno, voy a mencionar la marca, que es el más conocido de todo, que es el Nefercil, ¿ya? Ampliamente utilizado, con muy buena analgesia, ¿ya? Y que preferentemente se utiliza en postraumatismo y postoperatorio, ¿ya? Dolor dental, muy bueno de dolor dental, pero también hay otros que también tienen buen efecto a nivel dental, así que ahí solamente la experiencia clínica es la que va a demostrar cuál es más efectivo en estos dolores, ¿ya? Después aparece otro grupo ya de fármacos que se diferencian de los anteriores, que estos, como dije anteriormente, ya son la mayoría de carácter ácido. ¿Ya? Si se fijan, todos estos son ácidos. El ácido acetilsalicílico ácido. El metamizol también de carácter ácido. Todos estos son irritantes gástricos, todos. ¿Ya? El ibuprofeno también es irritante gástrico, pero en menor proporción. ¿Ya? El ácido mefenámico, por su nombre dice ácido. Ahora, ¿cómo se soluciona ya esta irritación gástrica? Recubriendo el comprimido. Y de esa manera ya evitamos que no provoque un efecto irritativo gástrico. ¿Ya? El clonicidato de lisina, altamente irritante gástrico, pero viene recubierto. En cambio, existe otro grupo de fármacos, ¿ya? Dentro de los cuales tenemos a un paraminofenol, ¿ya? Y aquí tenemos a nuestro conocido paracetamol, ¿ya? No menciono el anterior porque este fue eliminado hace 2 años, no, hace 1 año y medio fue eliminado del mercado por efectos a nivel cardiovascular, efectos nocivos. Por lo tanto, se eliminó como fármaco, ¿ya? Y lo dejo obviamente para que ustedes entiendan que muchas veces un fármaco que se usó por años, ¿ya? Los informes han avalado que el riesgo-beneficio, ¿ya? En este caso es mayor el riesgo, ¿ya? Porque presentó muchos informes de daños a nivel cardiovascular y por lo tanto ya fue desechado como molécula para poder ser utilizado como analgésico, ¿ya? Sin embargo, acá tenemos un no ácido, es decir, este no provoca irritación gástrica, que es el paracetamol, ¿ya? O el paraaminoacetofenol, o Tylenol, como le llaman en Estados Unidos, ¿ya? Este es eh, el antítesis, por decirlo, del grupo anterior, ya, de AINES. Pero, como va a ver más adelante, el paracetamol ya solamente posee acción analgésica y antipirética, ¿ya?
es decir, dolor y fiebre. No tiene acción antiinflamatoria. ¿Ya? Y aquí tenemos otro grupo que se le conoce el nombre de los COSIF. ¿Ya? ¿Qué diferencia tiene del resto? Que este grupo de fármacos es selectivo en cuanto a la inhibición de la ciclooxigenasa, ¿ya? Y inhibes a la ciclooxigenasa 2 en forma selectiva. ¿Ya? Aparecieron un sinnúmero de COSIF, ¿ya? Muchos de ellos fueron quedando en el camino por demostrar muchos efectos cardíacos, ¿ya? Incluso hay demandas de por medio de algún grupo de estos fármacos, y el que está quedando actualmente solamente es el Celecosif, ¿ya? Cuando aparecieron, este grupo fue el boom, ¿ya? Desplazaron a todos los otros AINES, pero cuando empezaron a aparecer efectos cardíacos, efectos nocivos, ahí se le acabó la publicidad, ¿ya? Pero actualmente siguen siendo muy utilizados, sobre todo en pacientes crónicos, ¿ya? En pacientes crónicos. Ya, ya vamos a ver ese tema del uso de los AINES. ¿Ya? Entonces, el mecanismo principal de acción, para que ustedes lo lean, es inhibir justamente la síntesis de la ciclooxigenasa. Es el mecanismo de acción de las AINES. ¿Ya? Unos son no específicos y otros son específicos. ¿Ya? Obviamente que inhiben a esta ciclooxigenasa, ¿ya? Que convierten al ácido araquidónico, que va a estar presente en muchas membranas celulares, ¿ya? Y que transforman ya este ácido araquidónico en prostaglandina y tromboxano. Bueno, aquí está el mecanismo de acción, inhibe la ciclooxigenasa, tanto COX-1 como COX-2, que son responsables de los efectos ya de las prostaglandinas, que pueden ser efectos terapéuticos o efectos adversos, ¿ya? Entonces, veamos los efectos analgésicos, ¿ya? Que tienen que ver con el dolor, ¿ya? Es por acción directa y también activan a otros mediadores que participan en el dolor, ¿ya? Que es a la histamina. Por lo tanto, lo que hacen los AINE es bloquear la síntesis de las prostaglandinas que participan en el dolor, ¿ya? Dolor leve a moderado, ¿ya? Ahora, hay veces en la cual hay que aumentar un poco la dosis para poder controlar dolores más intensos, ¿ya? Dolores postoperatorios, renales, cólico biliar, o buscar una vía en la cual llegue rápidamente el analgésico antiinflamatorio, como es la vía parenteral, inyectable, ¿ya? Pero como digo, cuando hay dolores muy intensos, ya después los dolores mayores, ya se empiezan a asociar con analgésicos mayores. El efecto antipirético ya tiene que ver con una termorregulación a nivel del hipotálamo. A nivel del hipotálamo existen ya prostaglandinas que participan en la termorregulación, por lo tanto, ya al inhibir esta síntesis se baja la temperatura. Baja la temperatura solo si esta está alta, ¿ya? Hay un mal concepto que algunas personas piensan que si les dan muchos antipiréticos a sus niños, como el ibuprofeno, le va a bajar mucho la fiebre. No, lo que hacen los AINE es bajar la fiebre cuando esta está alta, ¿ya? Nosotros tenemos un checkpoint donde está nuestra termorregulación, ¿ya? En la cual se activa, ¿ya? Y a su vez activa mecanismos de disipación de temperatura para poder liberar esta temperatura, ¿ya? Entonces lo que hace la prostaglandina es bloquear este sistema de tal manera que no haya temperatura, ¿ya? Eso es la acción de esta gráfica. Obviamente que la temperatura participan un sinnúmero de otros mediadores, también simpático-miméticos y también mediadores colinérgicos, ¿ya? Que van a provocar un aumento de la temperatura. El efecto antiinflamatorio es lo mismo, también inhibe la síntesis de la prostaglandina y de esa manera hace que por efecto quimiotáctico, quimiotaxis, ya frenen la ida o la migración de otros mediadores como histamina y bradicininina que participan en la inflamación. Otros efectos que tienen ya los AINES es provocar ya una inhibición ya de la síntesis de tromboxano y por lo tanto van a inhibir ya la agregación plaquetaria. Es por eso que uno de los AINES, que es el ácido acetilsalicílico, en bajas dosis, se utiliza para justamente controlar la producción de trombos, ¿ya? Y de esa manera tiene efecto antitrombótico. De aquí viene la acción
antitrombótico de la aspirina o el ácido acetilsalicílico, ¿ya? Y de esa manera va a evitar la formación de trombos, ¿ya? Y eso, al consumir estos AINES en baja cantidad, que es el ácido acetilsalicílico, vamos a evitar ya que se produzcan accidentes vasculares encefálicos, ¿ya? O a nivel de la circulación de las coronarias, la formación de trombo, es decir, vamos a evitar los AVE y vamos a evitar las isquemias. Reacciones adversas, ¿ya? Reacciones adversas de los AINES. El principal efecto ya de los AINES es los efectos a nivel gastrointestinal. Uno, por la acción directa que producen los AINES, ya no se olviden que la mayoría de los AINES son ácidos, ya, y por lo tanto su acción es irritante directa, ya, el ácido salicílico, el ácido mefenámico, ya, el tenoxicán, la dipirona, todos esos son irritantes gástricos, ya, en un menor grado el ibuprofeno, ketoprofeno y naproxeno. Y además no se olvide que si nosotros bloqueamos la síntesis de prostaglandina, una de estas prostaglandinas es protector gástrico. Por lo tanto, al consumir AINES por mucho periodo, vamos a frenar esta protección. Y por lo tanto se va a producir una irritación gástrica por acción indirecta, como lo menciono, del uso de los AINES. Los AINES se deben consumir por poco periodo, ya 4 o 5 días, porque solamente van a aliviar las molestias, van a aliviar la inflamación, no van a solucionar el problema. Hay personas que abusan de los AINES, ¿ya? Primer efecto adverso, ya muy reconocido por los AINES cuando se consumen por mucho tiempo, es decir, estamos hablando de personas que consumen por 3, 4, 5 semanas, 2, 3 meses o de forma continua, es la irritación gástrica, gastritis, por acción directa y por acción indirecta, estas dos acciones. Así que es muy fácil que personas que consuman ya AINES sufran de gastritis y posible antesala de la úlcera gástrica incluso duodenales. Como dije anteriormente, los AINES son ampliamente consumidos por la población. Se consumen para todo. Un simple dolor de cabeza, ¿ya? No, es que si no me tomo el AINE, ya me va a doler la cabeza. O porque si no me va a dar aire. Hay un montón de, de explicaciones por el uso ya indiscriminado de AINES, ¿ya? Efectos renales. No se olviden que las prostaglandinas tienen importante función a nivel renal, ¿ya? Función renal que favorece la diuresis. Si nosotros frenamos la síntesis de prostaglandina, vamos a estar alterando la perfunción renal. Hay muchos casos, el año pasado, nomás una alumna, no voy a mencionar el nombre, que justamente sufrió una insuficiencia renal producto del abuso de los AINES, ¿ya? Sobre todo las mujeres en sus periodos muchas veces recurren a los AINES en forma muy frecuente, ¿ya? Y si le agregamos que lo toman en altas dosis, ya están provocando más daños a nivel renal, ¿ya? Y fue justamente, ya no es porque le echen cuco, fue por el consumo de ibuprofeno, ¿ya? Ibuprofeno encontramos dosis de 200, 400, hasta 600 miligramos en comprimido, y tomaba justamente de 600, dosis más alta, ¿ya? Y lo tomó por mucho tiempo y llegó a producir una insuficiencia renal. Reacciones de hipersensibilidad, no se descartan reacciones de hipersensibilidad, ¿ya? De los AINES. También tiene acciones hematológicas, ya decía a nivel sanguíneo, que lo vamos a ver a continuación. Toxicidad hepática y cardiovasculares. Bueno, el gastrointestinal ya me explayé bastante en esto, ya. Y dentro de los efectos gastrointestinales, lo que más se ve es la pirosis, sin sensación de ardor, ya a nivel retroesternal, una acidez, dispepsia, gastritis y diarrea de constipación, ya. Y lo más grave que puede llevar a una erosión de la pared gástrica y con la posible aparición de úlcera y posibles hemorragias, ¿ya? Por lo tanto, el riesgo de las lesiones, ¿ya?, a nivel gastrointestinal va a depender, ¿ya?, de qué tipo de AINES estemos utilizando, si son AINES agresivos con respecto a la acción gástrica directa propiamente tal, las dosis altas, si se unen a otros fármacos como los corticoides,
y si se juntan con otros fármacos, como son anticoagulantes orales, ¿ya? Y muchas veces algunas personas consumen más de 2 AINES, justamente para aliviar una patología que muchas veces no va a solucionar el problema consumiendo el analgésico, solamente vamos a minorar los síntomas, ¿ya? Los síntomas se van a minorar una vez que ataquemos el problema de base. Ahora, el único AINE que no provoca retención gástrica es el paracetamol, ¿ya? En forma directa, ojo, directa, porque si lo consume en forma permanente, también va a provocar una acción en forma indirecta de frenar la protección de la mucosa gástrica, ¿ya? Renales, ya lo dije anteriormente, ya que tiene que ver principalmente de una acción y una perfunción en el renal que va a bloquear la función, y esto a su vez no solamente va a acarrear problemas a nivel renal, sino que como el riñón es un órgano que participa dentro de un circuito, ya va a provocar también ya insuficiencia cardíaca y también una posible cirrosis hepática, ya. Ojo con aquellos pacientes que consumen muchos AINE y por muchas dosis y por mucho tiempo, ya. La hipersensibilidad o reacción alérgica ya son acciones propias de inmunoactividad, ¿ya? Y que se desarrolla por erupción cutánea, típica alergia, urticaria, rinitis, asma bronquial, incluso diarrea, ¿ya? Y los que más se relacionan con estas acciones son la dipirona y el ácido acetilsalicílico, ¿ya? Con esta reacción de hipersensibilidad. Hay un grupo, ¿ya? Un grupo genético, ¿ya? Que son de raza anglosajónica, eh, que presentan una hipersensibilidad a dipirona. Hay personas, ya, por ejemplo, los países de Europa y norteamericanos, la dipirona está prohibida porque justamente su raza tiene mayor tendencia a desencadenar estas acciones de reacción de hipersensibilidad, ¿ya? Que es a la dipirona o el reenchulado, como dije, metamizol. Acciones hematológicas, ¿ya? Las acciones hematológicas guardan relación con la inhibición de la síntesis de tromboxano, A2. Y esto es, como dije anteriormente, es un potente agregante plaquetario, por lo tanto, si nosotros frenamos la síntesis, vamos a efectuar un efecto antiagregante plaquetario. ¿Ya? Vamos a evitar la formación del trombo. También hay otros fármacos, AINES, que están asociados a anemia plástica y anemia hemolítica, como es el ácido mefenámico, ya que es uno de los más utilizados por las mujeres. Así que ojo con excesivo uso del ácido mefenámico, ¿ya? Y también la agranulocitosis o aplasia medular que presenta el metamizol, ¿ya? Que estas son acciones a nivel hematológico. Acá hay una acción hematológica que no lo puse acá, pero con respecto al paracetamol. El paracetamol, ya como se los mencioné anteriormente, es un analgésico que apareció en Europa la década del año 1950, ya, y después fue prohibido ya en Inglaterra, ya, y la FDA ya lo volvió a autorizar, por decirlo así, y de ahí nació el uso del paracetamol. El paracetamol está actualmente muy cuestionado. Ayer nomás apareció una información, ¿ya? Sobre todo en el uso de las embarazadas, ¿ya? Que está asociada a una alteración, ¿ya? Es decir, hay un estudio, obviamente hay que demostrarlo, que el uso excesivo del paracetamol en embarazada está asociado a un alto índice de la aparición de autismo, ¿ya? Bueno, apareció esa noticia nueva que apareció el día de ayer, ya, que fue publicitada por la televisión. Así que ojo con el uso del paracetamol. No se olviden que el paracetamol, ya, aparte de la acción, es hepatotóxico. Ya, hay dosis de paracetamol en la cual demuestran un efecto hepatotóxico, lo vamos a ver a continuación. Ya, y también frena el paracetamol el transporte de oxígeno, ya, a nivel de los glóbulos rojos. Ya, también provoca una metahemoglobinemia que se denomina y disminuye el transporte de oxígeno. Así que el paracetamol tiene sus varios efectos adversos, ¿ya? Pero utilizado en las dosis adecuadas y por el tiempo adecuado no debería provocar mayor problema. ¿Ya? Como les mencioné anteriormente, el paracetamol, su gran talón de Aquiles es el efecto hepatotóxico. Efecto hepatotóxico que se ha demostrado en varias dosis, ¿ya? Bibliográficamente indica que la hepatotoxicidad se manifiesta cuando la persona ha consumido 13 gramos al día de paracetamol, ¿ya? 13 gramos al día. Esto es en adulto, ¿ya? Pero se puede presentar en dosis menor. ¿Por qué menciono esto? Porque he conocido casos
en las cuales una Lola de 15 años, ya, anoréxica, 7 gramos de paracetamol le provocó hepatotoxicidad. 7 gramos, ¿ya? Imagínense en un menor de edad, ya, no hay estudios, en un menor de edad que encontró la tira de paracetamol en el velador, hablamos de menor de edad, un lactante o preescolar, ¿ya? Que vio la tira de paracetamol en el velador, le llamó la atención, y algunos como vienen saborizados, y se empieza a comer uno a uno el paracetamol. ¿Ya? No hay dosis descrita de toxicidad para niños. ¿Ya? Ojo con el uso del paracetamol, ¿ya? Que puede provocar hepatotoxicidad y puede provocar incluso la muerte. Bueno, aquí la mencioné anteriormente que dentro de los metabolitos del paracetamol es un metabolito que se une a una proteína azufrada, y esta proteína azufrada nace una molécula que es dañina para el hígado, para el hepatocito, lo daña. ¿Ya? Otro hecho importante de mencionar es que los AINES selectivos, ¿ya? Cuando aparecieron, ¿ya? Con el correr del tiempo empezaron a aparecer eventos de alto riesgo a nivel cardiovascular. Es de hecho que algunos de ellos desaparecieron, ¿ya? Producto de esta acción. Así que este también es el talón de Aquiles de los pacientes, ¿ya? Que utilizan en el país tenemos dos niveles de la COX, ¿ya? Que es el Ecosif y el Lumiracosif, no, Etoricosif, perdón, que sus primos, sus parientes ya provocaron reacciones a eventos cardiovasculares. Aquí están los 3 principales integrantes de los AINES más utilizados, ¿ya? Uno es el acetaminofeno o el paracetamol, el ácido acetilsalicílico o aspirina y el metamisol o dipirona. ¿Ya? Aunque esto va en franca decadencia, pero hay personas adultas que todavía confían, y de hecho existen en los hospitales, ¿ya? Por su costo, va a seguir existiendo. ¿Ya? Entonces, el paracetamol, aquí tenemos sus acciones hepatotóxicas, y también no se puede descartar problemas a nivel hepático, a nivel renal. El ácido acetilsalicílico, el problema es que no se puede utilizar en pacientes que sufren de asma, ya, por la broncoconstricción que esto provoca, y la irritación gástrica que puede llegar a provocar microhemorragias, úlceras gástricas. Ese es el talón de Aquiles del ácido acetilsalicílico. Y la dipirona o metamisol, su gran riesgo de provocar la agranulocitosis y el shock anafiláctico o reacción de hipersensibilidad, ¿ya? De hecho, somos pocos los países en el mundo que utilizamos el metamisol como fármaco, ¿ya? Entonces aquí tenemos ya principalmente aquellos que más utilizamos: el ácido acetilsalicílico, el paracetamol o acetaminofenol, el metamisol, ¿ya? La inometacina, el diclofenaco en sus distintas presentaciones, sódico, potasio, colestiramínico, racinato, que más que nada es como viene solubilizado, el clorhidrato de lisina, el ácido mefenámico, el ibuprofeno, ketoporfeno, naproxeno, la familia de los oxicanos, piroxicam, tenoxicam, meloxicam, el ketorolaco, esta ya fue sacada del mercado, y esta oxaprocina ya tuvo su debut de despedida, por lo tanto solamente ahí queda, porque ya casi no lo utilizan, ¿ya? Sin embargo, como dije anteriormente, los que revolucionaron los tratamientos para la analgesia o como analgésico antiinflamatorio, ¿ya? Fueron los inhibidores selectivos de la COX. El primero fue el meloxicam, ¿ya? Que apareció ya como ser reconocido selectivo CODOX. Después aparecieron los COSIF, ¿ya? El Celecosif, Rafecosif, Valdecosif, Parecosif, y esos quedaron en el camino. Etoricosif, ¿ya? Todos estos, ya, familia de los COSIF. Pero como dije anteriormente, muchos de ellos ya eh, fueron sacados del mercado por problemas a nivel cardíaco, ¿ya? Y aquí en Chile quedamos solamente con el Celecosif, ¿ya? Y el Etoricosif. Y estos son los que están quedando actualmente dentro de la terapia. El Paricosif ya muy escasamente producido. Por lo tanto, como efecto analgésico antipirético, el ácido salicílico, buen analgésico, ya se sigue utilizando. Algunas personas confían en la aspirina, ya, pero sí tiene poder ulcerogénico, ya. Produce en los menores de edad un síndrome de Reyes, que es una alteración ya a nivel central, ¿ya? Si alguien quiere saber, puede leer lo que es síndrome de Reyes, producto de los salicilatos. El paracetamol ya es moderado analgésico, ampliamente utilizado, muy buen antipirético, pero no posee efecto antiinflamatorio. Por ningún motivo utilizar
un paracetamol como antiinflamatorio. Aquí dice seguro en embarazo y lactancia, hasta el día de ayer. ¿Ya? De hecho, está muy publicitado, incluso sin cafeína, aparecen unas ahí publicitando, ¿ya? La acción del paracetamol. ¿Ya? No provoca irritación gástrica directa, ojo, pero es hepatotóxico. ¿Ya? Las reacciones adversas son muy poco frecuentes, pero aparecen. Pero las reacciones adversas van a aparecer dependiendo de la dosis y del tiempo. ¿Ya? Ojo con eso. Bueno, aquí tenemos el metamidazol, que es el que más se utiliza dentro de este grupo, ya muy analgésico, antipirético, posee efectos a niveles gastrointestinales, muy irritante gástrico y que provoca la aganocitosis como efecto adverso. Aquí tenemos la familia de los propiónicos, que es el ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno y flurbiprofeno, que es una molécula que aparece por ahí y está como marca, ¿ya? Son muy buenos analgésicos, ampliamente utilizados, baja incidencia de reacción adversa, tienen menor efecto irritante, ¿ya? Y son potentes antiinflamatorios. De hecho, el naproxeno, potente antiinflamatorio, ketoprofeno, el que además viene por vía parenteral. Muchas de ellos también difieren en la frecuencia de administración. ¿Ya? El ibuprofeno se administra cada 8 horas, el naproxeno cada 12 horas, el ketoprofeno también cada 8 o cada 12 horas, dependiendo de la analgesia que se quiera obtener. Y aquí tenemos ya al diclofenaco, ya muy buen analgésico, pero irritante gástrico. ¿Ya? Y también el ketorolaco. Vuelvo a repetir, que ketorolaco renació ya como analgésico, está siendo ampliamente utilizado actualmente, además que es barato, ¿ya? Como analgésico antiinflamatorio, pero mantiene los efectos adversos. Y en la familia de los oxicanos, ya potentes antiinflamatorios, ya, y aquí difieren muchos de ellos en la frecuencia de administración. ¿Ya? El piroxicam se administra una vez al día, el tenoxicam 2 veces al día y el meloxicam también 2 veces al día. ¿Ya? Poseen pocos efectos ya adversos. Y aquí tenemos a los inhibidores selectivos, ya los que van a inhibir a la ciclooxigenasa solamente 2, ya que está relacionada con la inflamación y el dolor. Bueno, aquí esto es información que ya les mencioné anteriormente, ya las distintas formas de presentación. Y también no dejar de mencionar ya AINES a nivel oftálmico. De hecho, también se produce inflamación y tenemos solamente a 2 tipos de ellos, que es el ketorolaco y el diclofenaco, que se usan para vía oftálmica. Y rápidamente, y con este tema creo que terminamos, ya es lo que tiene que ver con la producción de ácido úrico. El ácido úrico es un metabolito que se produce producto de la metabolización de bases púricas y pirimídicas, ya de nuestros procesos ya metabólicos, es decir, cuando nuestro sistema metaboliza moléculas que contienen proteínas y también bases púricas y pirimídicas, la cual constituye ADN, ARN y otras moléculas, ya lo transforman en ácido úrico. También nuestra dieta, en nuestra ingesta, hace que nosotros consumamos muchos productos a base de proteínas. Todas las proteínas que consumimos, nuestro organismo lo transforma en ácido úrico. Por lo tanto, este ácido úrico, ya, este ácido úrico hace que se acumule y precipite, ya, y se formen los sales de urato, y esto va a formar lo que se llama la gota. Y estas sales de urato, ya, o de ácido úrico, son verdaderas espinas o agujas que van a provocar mucho dolor e inflamación. Y este dolor e inflamación provoca la migración leucocitaria. Y esta migración leucocitaria va a provocar la inflamación. Por lo tanto, el tratamiento para la gota ya es inhibir, por un lado, la síntesis ya de ácido úrico, que es inhibiendo la xantinoxidasa, o inhibiendo la migración leucocitaria, ¿ya? Por lo tanto, los antigotosos que existen ya son aquellos que van a inhibir la síntesis del ácido úrico, que es el allopurinol, ya el febusostat, que inhiben la síntesis del ácido úrico, inhiben la xantinoxidasa. Por lo tanto, no hay producción de ácido úrico, ¿ya? Y por otro lado, están la colchicina, que es un fármaco que va a inhibir la migración leucocitaria, que es la que va a provocar también la inflamación. Y si agregamos el AINE, vamos a atacar con 3 fármacos esta terapia de la gota. Bueno, la próxima clase continuamos hablando un poquito de la gota que se me olvidó, y antes no quiero contestarle a Giselle
que el trabajo va generalmente en el último mes antes de que termine el semestre. Es un trabajo bibliográfico muy simple, ¿ya? Para que realicen de acuerdo a las indicaciones que yo les voy a dar. ¿Mm? Bueno, hasta acá en la clase. Espero poder terminar hoy día o mañana la corrección de la prueba, ¿ya? Para que puedan conocer sus evaluaciones. Bueno, profe, muchas gracias. Con gusto, ya nos estamos viendo el próximo jueves. Profe, Profe, ¿Sí? hasta luego. yo le quería Diga, preguntar diga. sobre las vacunas, que cuál ¿Ya? era su perspectiva sobre las vacunas y cuál recomienda usted, Mire, de las que están disponibles obviamente mi ahora. concepto por el mecanismo de acción, la Sinovac, el mecanismo de acción es igual a cualquier vacuna antigripal, ¿ya? Su mecanismo de acción es muy parecido a la vacuna antigripal, a la antiinfluenza, ¿ya? Porque esto lo que hace es crear inmunidad a través de la producción de anticuerpos. Distinto es la vacuna de Pfizer, que tiene otro mecanismo de acción, ¿ya? Que va a estimular la síntesis de una molécula propia nuestra para que nos defienda del ataque de del posible intoxicación, ¿ya? Pero como se ha visto hasta el momento, no han habido mayores efectos adversos de ambas, ¿ya? Pero en este caso yo me quedo con la Sinovac porque es la que tiene un efecto, mecanismo igual como son las otras vacunas que hemos usado por muchos años, como la antiinfluenza y otras vacunas para la polio, ya todo ese tipo de vacunas. Ya, la de Pfizer, su mecanismo difiere respecto al resto, es la única diferencia, pero todas han demostrado tener eficacia ya en el tratar y evitar gravedad en la infección. Esa es la finalidad, de que nos agravemos la infección. Profe, ¿y por qué no la AstraZeneca? Por lo mismo, porque el mecanismo de acción estimula la síntesis, para mi modo de ver, estimula la síntesis de una sustancia propia. Entonces, ¿a mí qué me dice que si no me ayuda a estimular otra sustancia, que no es la que indica? ¿Ya? Porque se mete en nuestro mecanismo de síntesis de proteína. Esa es la acción de la de Pfizer, se metía en la síntesis de una proteína. ¿Ya? En cambio, la otra hace que se activen mecanismos propios, no interviene en la síntesis de proteica. Ese es mi Ya, concepto. profe. Muchas gracias. Okay.